Colegas, amigos, profesor, en este caso, bueno, tenemos ya en mesa, ¿sí? Lo que sería, digamos, para hacer un pequeño video sobre lo que es la fusión de la fibra óptica. Bueno, vamos a proceder, en este caso con una de las puntas yo ya las he pelado. Vamos a proceder con una de las otras puntas, con cuidado vamos a sacar un poco del recubrimiento de la fibra. En este caso es una fibra de 12 pelos, ¿sí? Con el portante. Normalmente se busca lo que es el hilo blanco de desgarre o puede ser de otro color. En este caso es una fibra un poco medio rara, así que si busco ese pelo de desgarre, digamos, por allí no llega a salir correcto. Yo normalmente pelo, saco los primeros que encuentro, ¿sí? Y lo voy separando. Aproximadamente 1 metro más o menos, lo que siempre dejo, digamos, como por ahí X circunstancias llega a pasar algo. Bueno, normalmente llego a pisar en la base de la fibra, o por ahí con un ayudante, mucho mejor. Voy a tener, en este caso, los buffer tirantes y vamos a remover la chaqueta con cuidado hacia el costado. Casi hasta llegar al borde, ¿sí? Casi. No todo. Bueno, voy a proceder a separar el portante y lo voy a cortar más o menos a unos 4 o 5 dedos, lo que es importante porque luego lo vamos a regarrar en la botella. Vamos a terminar de sacar y dejar prolijo esta parte, con cuidado. Vamos a cortar únicamente el recubrimiento. Listo. Bueno. Listo. Vamos a desarmar la botella. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cassette como para entrar con más fibra. 4 entradas para poder hacer el agarre de la fibra, ¿sí? Vamos a proceder en este caso a no olvidarse de, en este caso es una botella, digamos, la cual tiene la posibilidad, digamos, de cerrarla rápidamente. Vamos a cortar un pedacito más, vamos a torcer, le vamos a hacer un gancho y luego lo vamos a ajustar con una francesa. Entonces, de todas maneras, esto queda sujeto, ¿sí? Queda bien sujeto.
Bueno, algo así más o menos tendría que quedar la botella armada, ¿sí? Y lo que falta acá en este caso es cerrar la parte de atrás. Sujetado, vamos a ver la parte del cassette. Esto se sale al igual que todos los que están hacia abajo. El recubrimiento, las bolsitas de antihumedad y con los precintitos vamos a agarrar los buffers de la fibra. Bueno, sujetos. ¿Dónde lo cortamos? Algunos lo cortan acá, acá, otros hacen una vuelta, perdón, no cortar, sino separar, digamos, el recubrimiento que tiene la fibra. Por lo general, suelo hacerlo acá yo. ¿Sí? A veces lo dejan acá, que venga de la vuelta. ¿Sí? Importante siempre identificar dentro de la fibra cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es lo que viene con luz o sí, con luz, para poder después en el día del futuro de mañana poder sacar más o no pelos. Cuidado importantísimo. Normalmente yo lo que hago es marcar solo marcar, no cortar. Una vez marcado, un quiebre y lo tiramos. ¿Sí? ¿Con qué limpiamos? Que sea con el papel tissue, en este caso tengo un poquito acá para que salga todo el gel. Bueno, una quedó casi justo y la otra que está acá, ¿sí? Quedó ahí. Vamos a cortar un chiquitito nada más. Bueno, normalmente cuando vamos dividiendo va a ir quedando algo así, ¿sí? En este caso podríamos cortarla acá. No llego a limpiar, digamos, con alcohol isopropílico lo que es los pelos, porque, digamos, es más propenso a que cuando limpiamos con eso los pelos de fibra nos queden desparramados por todos lados. Siempre conservo un poco ese gel que tiene, digamos, la fibra. Luego sí, cuando voy a soldar, trato de limpiarlo un poco más. Vamos a seguir el orden de los colores. ¿Sí? En este caso vamos a tratar de respetar un poquitito. Azul. No olvidarse de pasar los termitos contraíbles, ¿sí? Bueno, algo que no tengo acá a mano es que me voy a traer. Bueno, no sabía dónde estaba el alcohol isopropílico, ya lo encontré, acá está, ¿sí? Si no tenemos papel tissue, o generalmente por allí vienen en las botellas este papelito.
dentro de una bolsita con el alcohol, ¿sí? Que no deja, digamos, residuo. Bueno, como les decía, vamos a limpiar un poco, vamos a ocupar otro después. Vamos a tratar de ser ordenados más que nada porque después es lo que facilita, ¿sí?, la puesta en lo que es el cassette de la fibra. El cleaver, más o menos, unos 3 centímetros y va, de costado. Con cuidado si no se corta. ¿Sí? Bueno, un papelito porque el otro lo ensuciamos. ¿Sí? Alcohol isopropílico. En la marca, vamos a ver después de acercar la cámara. Más o menos. La limpieza está hecha hasta por acá, más o menos. ¿Sí? Queda la mitad. La mitad limpia y la mitad ya lo que sería la fibra. Vamos, pasamos. El corte es por el golpe, por el clic, ¿sí? Sin llegar a tocar lo que hemos cortado, lo que hemos limpiado, lo vamos a levantar con cuidado y lo vamos a posicionar acá. Ya le vamos a hacer un zoom con la cámara. Y vamos con el otro, del otro lado. Vamos a cerrar la tapa. Va a proceder al alineamiento. En este sector tenemos, si llegamos a notar, no está bien hecho el corte, digamos, por el cleaver. Tendríamos que rehacerlo porque ya estamos viendo de que tiene un mal corte. Bueno, 0,01. Está limpio, se mantienen las dos bandas, no hay alguna burbuja o gota o algo. Está, digamos, unificado. ¿Sí? Vamos a levantar el zoom. Ahí se va la mascota. Levantamos y vamos a proceder a cerrar el termo contraído. Que quede en el medio. Y el botoncito para que cierre el termo contraído. Bueno, la idea siempre es de que, como les decía, cortemos y que todo quede casi a igual tamaño. Normalmente tiene una guía o la misma fibra se va torsionando. ¿Sí? Y vamos a agarrarlo de acá. En este caso he soldado 6 pelos nada más.
para ahorrarme un poquito de tiempo, vamos a empezar a enrollarlo. Todo depende de cómo y qué tan grande dejemos el rollito este. ¿Sí? A ver, un cachito de zoom. Vamos por el otro lado. Caso, iba por acá, iba por acá, iba por acá. Bueno, un saludo muy especial para los compañeros que la verdad por ahí son demasiado prolijos. He visto trabajos muy buenos. Me dio mucho gusto poder ver los trabajos y también aprender mucho sobre ellos, los cuales, bueno, por ahí uno saca algunas cositas y trata de aplicarlas y que queden lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, más o menos, ¿sí? Un abrazo a todos y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo curso.